Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, bendito Dios. Oramos por este sermón. Oramos, Señor, por el conocimiento de Dios que nos va a revelar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, y bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este sermón. Hoy en esta mañana vamos a hablar este hermoso sermón que Dios me reveló. Conociendo a un Dios vivo y verdadero. Conociendo a Dios es conocer, aprender con sentido, de una forma y de una parte de la experiencia que Dios nos quiere revelar y que nos va a ayudar a ver el cumplimiento y el propósito de Dios en cada vida. Dios quiere que aprendamos de Él. Y lo vamos a fundamentar en la palabra de Dios. En 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pero si alguno ama a Dios, ¿verdad? Tenemos que conocerlo, tenemos que entender lo que Dios nos quiere decir. Como dice en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pero si alguno ama a Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que hallarlo. Él nos conoce a cada uno de nosotros, porque para Él somos conocidos y seremos conocidos por Él. Esta es estar cerca de tener una buena relación con Él, porque Él le gusta que uno tenga una buena relación con Él. Es el mejor amigo, el mejor protector, el mejor que nos cuida, el mejor que nos protege, donde no hay resentimiento, no hay celo. Es el amor que Dios tiene para nosotros. Él nos ama y nos quiere conocer personalmente. ¿Cuál es tu entrega que haces con Él y obedecerlo? ¿Y cuál es tu esfuerzo? El amor de Dios por el mundo se ha manifestado en el hecho de que el día de la opción, que nosotros llegamos al camino del arrepentimiento, es porque lo hemos buscado, y también hombres y mujeres que han creído en su palabra de Dios también nos buscaron para predicarnos esa hermosa palabra de venir al camino del arrepentimiento. Y demos gracias porque alguien se atrevió a hablarnos del Evangelio. Amén. Gracias a Dios porque alguien dobló sus rodillas y estaba orando para que nosotros nos convirtiéramos al camino del arrepentimiento. Amén. Mire, en el 2 de Pedro 3:9, vamos a la palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y no queriéndose que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros lo veamos como un Dios misericordioso, como un Dios bondadoso, como un Dios fiel, que no tarda sus promesas, lo que Él ha dictaminado, lo que Él ha decretado. Y lo que Él quiere que seamos pacientes en esperar el tiempo de Él, que nos va a traer a ese camino de salvación. Y que Él quiere que nadie perezca, sino todos tengan vida y vida en abundancia, tengan sus bendiciones, tengan sus riquezas.
El amor incondicional de Dios es un llamado general para todos, que en la propia voluntad regresen a Él, porque Él no tiene excepción de persona. Él nos ve todos como hechos imagen y semejanza a Él, porque la voluntad de Dios es que regresemos arrepentidos de la perdición del ser humano, que se corrompió a causa de la ignorancia o a causa de la manera de vida que hemos llevado por nuestras costumbres. El hombre siempre, dentro de él hay una esperanza de vida. En la humanidad igualmente hay una esperanza de vida. Él se revela su actitud y de querernos salvar. Por el amor de Dios quiere decir conectar la mente, el corazón y el alma para obedecer, es reflexionar y comprender, un compromiso hacia Él. El amor de Dios es tan grande y misericordioso hacia nosotros, que es lo que quiere buscar en nosotros tres cosas importantes: lo que es la mente, el corazón y el alma, para poder entrar a la obediencia, para poder reflexionar y poder hacer un compromiso. Es decir, proyectar el amor que hemos recibido de parte de Dios por el conocimiento, en donde nuestro corazón y nuestra mente, proyectando el amor que nos da a través del conocimiento de la palabra de Dios, transmitiendo nuestro espíritu, manifestando su testimonio en nuestras acciones diarias, lo que nosotros hemos aprendido. Eso manifestamos por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra conducta. Entonces aquí hay dos cosas importantes por parte de Dios: el conocimiento, pero nos los quiere dar directamente, personalmente, en lo interior de nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para proyectar el amor que siente por nosotros a través de el sentimiento, a través del conocimiento de la palabra de Dios, transmitiendo a nuestro espíritu. Fíjense, algo tan importante que encontramos aquí, que lo que quiere Dios es transmitir su palabra, pero sembrarlo en el espíritu del hombre, para que seamos ¿qué? Un testimonio, para que nuestras acciones diarias del diario vivir nos mostremos el testimonio de Dios, que hay un Dios vivo y un Dios verdadero, por medio de nuestro comportamiento. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nos comportamos diferente. Amén. Y nosotros podemos verlo cuando una persona fue a la escuela, una persona que estudió, su comportamiento es diferente, por más grotesco que sea. La persona que no fue a la escuela siempre va a ser un poquito grotesco, un poquito, su comportamiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento como alguien que fue a la escuela y tuvo una preparación. El que ama a Dios es porque lo conoce su voluntad. Nosotros podemos amar a Dios tal vez en pensamiento, porque Dios o por nuestra cultura, que nos hacen creer que amar a Dios, en el solo hecho de decir amar a Dios, pero en un pensamiento vago, en un pensamiento que lo hemos escuchado y muchas veces lo repetimos. Pero dice que el que ama a Dios es por lo que ya lo conoce. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, que es sincera, es fundamental en sus mandamientos, nosotros nos hacemos hacedores de sus mandamientos, hacedores del fundamento de Dios. Entonces nosotros amamos a Dios, pero con conocimiento. Dios quiere despertar en el sentido del conocimiento que
que amar a Dios como Él quiere ser amado. Y no como nosotros queremos amarlo, queremos pensarlo a nuestra manera, no. Dios quiere que tú lo ames, que yo lo ame, que nosotros lo amemos, ¿verdad? Pero con conocimiento. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificarse en cada vida. Quiere darte sus bendiciones, quiere dar sus riquezas espirituales, sus riquezas terrenales, todo es de Él. Es como cuando conocemos a nuestra pareja, a nuestra media naranja, a nuestro partner, como ustedes lo pueden entender. Lo que hacemos primero, ya sea como el hombre o como la mujer, hay un esfuerzo, ¿verdad? Hay un acercamiento a conocerlo, que cuando usted se acerca, usted no se va a acercar grotescamente, usted quiere acercarse amablemente, cariñoso, atento. Damos tal vez obsequios con el fin de agradar, hacerlo con un sentido bien, con un interés, vamos a decirlo de otra manera. En ambos, Dios es lo mismo. Dios es lo mismo. Necesitamos acercarnos para conocerlo. Necesitamos acercarnos con un sentimiento, con algo que lo atrae, porque usted lo quiere conocer. Usted, cuando escucha su palabra, va a estar atento a lo que Dios le está hablando, a lo que Dios le está ministrando. Damos obsequios, sí lo damos, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Somos amables. Tal vez no lo podemos ver con Dios que seamos amables, pero tenemos que ser amables con nuestros hermanos en Cristo. Usted no va a llegar con una actitud arrogante. Ser cariñosos, atentos, porque entre nosotros los hermanos Dios quiere, y como dice el Salmo 133, que dice que todos los hermanos, cuando hay en una misma coinonía, hay una misma armonía, hay bendición. Entonces es algo que nosotros debemos de aprender, estar atentos, ¿verdad? Con el fin de agradarlo al Dios eterno, hacerlo sentir bien, es hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser agraciados de la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros llegamos al camino del arrepentimiento. En Dios, lo que más le agrada, que nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros deseos, que sean a través de la mente, del corazón y el alma. Porque dice que podemos agradar a Dios y dando a conocer de Él el trabajo de nuestra voluntad, fundamentándolo en la voluntad de Dios. O sea, todo tiene que cambiar con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la mente y el corazón y alma son tres partes fundamentales que trabajan juntos. No trabajan separados. Dentro de uno, si nosotros reflexionamos y analizamos, nuestro corazón, nuestra alma, trabajan juntos. La mente trabaja juntos. Son tres cosas fundamentales que nosotros podemos actuar, decidir y ordenar. Partes que trabajan juntos porque a fin de entregar aquellos que pensamos, sentimos y reflexionamos y reflejamos el exterior. Porque cuando nosotros pensamos bien, cuando nosotros tenemos conocimiento, usted va a reflejar desde lo interior hacia lo exterior lo que usted sabe, lo que usted tiene el conocimiento. La mente está compuesta por emociones y voluntad. Son dos cosas importantes que cuando el corazón trabaja con el conocimiento de la palabra de Dios,
nuestras emociones y nuestra voluntad van a trabajar conjunto. La mente es donde se toman las decisiones y se distingue lo correcto o lo incorrecto, la verdad y la mentira. Fíjense cómo nuestro corazón, a pesar que es un órgano que trabaja las 24 horas y que nunca deja de trabajar, pero tiene dos cosas importantes, y como lo vamos a ir descubriendo, que es adentro del corazón y casi no lo percibimos, no lo sentimos, pero desde ahí sale lo que es correcto o lo incorrecto, lo que es verdad y es la mentira, de agradar y no de agradar. La mente es un espacio espiritual que reflexiona y entiende. Fíjense, tan poderoso que es nuestra mente cuando nosotros lo ponemos a trabajar, porque la mente es un espacio espiritual que se refleja, que reflexiona y entiende, un entendimiento. Es la base donde hay una decisión de seguir a Dios, oír el mandamiento. Es importante que la mente y el espíritu estén conectados en el conocimiento de Él. Fíjense, ¿cómo tenemos que conectar la mente y el espíritu? Conectando al conocimiento de Él. Y Él transmite paz y emoción. Dice que el corazón funciona con la mente, porque se conecta a la voluntad y nos permite sentir amor, nos permite sentir miedo, tristeza, alegría, culpa, y donde fluye todo, las emociones, ahí es donde están nuestra mente, qué es lo que está latiendo las 24 horas, qué es lo que está transmitiendo. Fíjense, es algo como un receptor que es nuestra alma, porque percibe las cosas que nos están sucediendo. Pero él es el primer órgano que percibe todo lo que está a nuestro alrededor, es el que percibe todo lo que nos va a acontecer. Por eso dice aquí que cuando el corazón funciona con la mente, se conecta con la voluntad y nos permite sentir el amor, nos permite sentir el miedo, la tristeza, la alegría, la culpa, es donde fluye todas las emociones. Porque si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito, cuando algo sentimos dentro de nosotros, como que si algo nos va a suceder o algo va a acontecer, inmediatamente como que nos avisa. La voluntad se refiere al deseo de la firme determinación del conocimiento. Si usted tiene conocimiento, usted va a activar su voluntad en hacer algo. La voluntad de Jesús se alimentaba al 100% a la voluntad del Padre. Por eso cuando Él oraba, se sanaban. Cuando Él estaba en oración, se comunicaba con su Padre. Porque nuestra mente, haciendo los estudios, dice que nosotros, las personas de este mundo, y la capacidad que han podido desarrollar y usar el cerebro, solamente lo usan el 10%. El 90% se perdió cuando pecó Adán. O sea, nosotros estamos viviendo con el 10%. No podemos avanzar más del 10% porque es la máxima capacidad que Dios nos está permitiendo por el pecado que hizo nuestro padre adámico. O sea, para las personas que no se preparan, no estudian, no hacen algo, dice que lo están usando el cerebro el 1%. Imagínense para los que no hacen nada, no quieren hacer nada, están en cero. Y esta se debe de basar en el conocimiento siempre de Dios. ¿Por qué?
porque estamos limitados. Nuestra mente tiene una capacidad y un funcionamiento grande, porque Dios lo hizo grande, maravilloso. Es lo más preciado de la mente que nos dio Dios para cada ser humano, para cada persona. Pero la voluntad de Dios lo hay en el cielo y también hay en la tierra. La palabra de Dios, ¿por qué usa en el cielo y en la tierra? Porque lo que quiere Dios, que lo que hay en el cielo se ha bajado del cielo hacia la tierra. Pero no hay, aquí el único que bajó del cielo fue de Jesús, porque Él se entregó a la voluntad de Dios. Solamente Jesús fue el que se fundamentó en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso bajaba los milagros, bajaba los prodigios, bajaba todo lo que Él podía hacerlo aquí en la tierra, demostrándole al hombre y a la mujer que podían relacionarse con un Padre eterno, con un Padre que nos creó, con un Padre que tiene la misericordia y el amor para darnos a cada uno de nosotros. Pero en el pueblo de Israel nunca lo entendió. Y también a nosotros como cristianos no lo podemos entender. Por eso aquí la palabra voluntad en el griego es telma, que significa lo que uno desea o uno determinado lo que sucederá. Porque la voluntad, eso es lo que nos enfoca a que el deseo de lo que podemos hacer y determina lo que sucederá, porque le ponemos muchos obstáculos. A veces tenemos mucho conocimiento, pero en ese conocimiento como que determina, lo detenemos, no lo dejamos fluir. La voluntad de Dios es todo lo que Dios quiere que hagamos, como no lo revela en el Espíritu que guió a los apóstoles y a los profetas. Son pocos hombres y pocas mujeres que han podido lograr una relación o interactuar con Dios, y eso nos lo demuestra en la Biblia, en los apóstoles y en los profetas, porque ellos tenían revelación. Pero en entrega total, voluntad total, manejado por Dios. Así como Jesús, que dice, se alimentaba de la voluntad de Dios. ¿Cuánto sucede? Lo que sucede en nuestra vida, que Dios causa y permite que suceda, tanto agradables como desagradables, Dios nos da un conocimiento para entrenarnos. Dios muchas de las veces nos mete en tribulaciones y nos mete en acontecimientos que a veces nosotros no entendemos ni comprendemos, pero es como algo que Dios nos permite para que seamos entrenados, para que seamos capacitados, para que tengamos confianza en Él y obedecer su palabra y ser bendecidos. Porque tenemos que pasar un proceso. La voluntad de cada uno de nosotros debe estar enfocada a las decisiones de tomar la voluntad revelada de Dios. Ese es el secreto, que la voluntad de cada uno de nosotros debe estar enfocada en la decisión de tomar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los mandamientos, los estatutos, las reglas que Jesús nos enseñó. Primeramente, orar para que la voluntad del Padre se cumpla aquí en el cielo y en la tierra. Y eso lo vemos en Mateo 10, 6, 10. ¿Y qué nos dice?
venga tu reino. Nos habla de un reino. Muchas de las veces escuchamos la palabra de reino y como que se nos pasa desapercibido, como que se nos pasa así, dice, venga tu reino. Y eso es lo que nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque la voluntad del Padre está escrito en todas las escrituras. La voluntad del Padre está escrito en sus promesas. La voluntad de Dios es permanecer en sus sendas, permanecer en sus caminos. La voluntad perfectiva de Dios es la voluntad de declarar que Dios, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros debemos de saber y lo que debemos de hacer por Dios. La voluntad revelada de Dios, podemos saber qué es la voluntad de Dios si no, ¿qué dice? Si no tenemos conocimiento. Tenemos que buscar la revelación. Tenemos que buscar una relación íntima con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograr su voluntad de Él y que Él nos administre para que todo nos salga bien. Amén. Pero ¿qué nos estorba? Nos estorba grandes obstáculos en nuestro ser. Primero, porque el enemigo no quiere que llegues a los atrios de Dios. El enemigo siempre se va a interponer para que tú no llegues a escuchar la palabra de Dios. Te pone obstáculos, te pone barreras. El enemigo está al 100%. Segundo paso, muchas de las veces no nos queremos arrepentir de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos llama más el mundo que las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque al venir al camino del arrepentimiento, buscamos una relación con nuestro Padre, buscamos la voluntad de Él, y Dios nos dice, si yo soy santo, tú debes de ser santo, como Él es santo. La expresión de la voluntad de Dios se manifiesta en su palabra, se manifiesta en nuestra conciencia, porque eso es lo que quiere Dios, llegar a nuestra conciencia, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, administrarnos, porque esa es la palabra que va a trabajar sobre nosotros. Y es por eso que el obstáculo del enemigo nos pone barreras, nos manda personas a invitarnos a otros lugares, ¿verdad? Y tratan de desviarnos porque no quiere que tenga uno conocimiento de la palabra de Dios. Dios ha escrito sus leyes morales en los corazones de todos los hombres, de toda la humanidad. Dios, desde el nacimiento que nosotros venimos a esta tierra, tenemos las leyes morales de Dios en nuestros corazones, porque sabemos muy claramente lo que es bueno y lo que es malo, por medio de sus leyes de Dios. Porque aquí ya venimos a conocer sus leyes de Dios, pero antes conocemos las leyes morales que Dios puso en nuestro corazón, porque cuando algo nos va a perjudicar o cuando algo vamos a perjudicar, como que hay un celo dentro de nosotros, en la conciencia, que donde en veces no nos deja, dice, no, eso está mal. Tú no puedes perjudicar a terceras personas, aunque uno no sepa la palabra de Dios. Pero en el mismo sentir moral de cada uno de nosotros, sentimos cómo no debemos de hacerlo. Por eso las leyes, cuando nosotros conocemos las leyes de Dios, somos responsables cuando somos hacedores y
y no somos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hijos de Dios, la buena voluntad haciendo de Dios, agradable y perfecta. En sumergirnos en la palabra de Dios, llena nuestra mente del conocimiento orando para que el Espíritu nos transforme a través de la renovación de nuestra mente. Porque cuando usted ora, el Espíritu viene y le da una paz, un confort dentro de usted, y se siente usted en paz, en tranquilidad. Mire lo que nos dice Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. Y vemos cómo Romanos 12:2. Cómo Romanos nos habla para que nosotros quiere abrirnos nuestro conocimiento. Dice: no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Estudiando su palabra, viendo sus promesas. Y eso es lo que va a reargüir nuestra conciencia. La voluntad de Dios agradable y perfecta es cuando el Espíritu Santo comienza a alimentar nuestra voluntad con sus pensamientos, su visión, su sabiduría en amor. Miren lo que nos dice Filipenses 2:13. Vamos a Filipenses 2:13. ¿Y qué nos dice Filipenses 2:13? Algo hermoso y maravilloso que podemos ver a nuestro Dios manifestándose en nuestra vida. ¿Qué nos dice? Miren, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo va a producir su buena voluntad? Cuando usted, la voluntad de usted se deja administrar por Él. Usted estudia, usted lee la palabra de Dios, usted se somete a Dios, deja que sea administrado por Dios, y viene el Espíritu Santo y lo empodera a usted con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el corazón es esencial para vivir y experimentar el sentido de amor a Dios, que se expresa a través de la acción. ¿Cómo lo vamos a experimentar Dios en nuestras vidas? Vuelvo a repetir este pedacito para que nosotros entiendamos lo que Dios nos está hablando. Dice que el corazón es esencial para vivir, ¿verdad? Y experimentar el sentido de amor hacia Dios, que se expresa a través de la acción. Porque a Dios tiene que accionar en nosotros. Tiene que hacernos sentir que hay alguien que nos está cuidando, que alguien que nos está protegiendo, alguien que nos está renovando. Dios quiere trabajar en nuestro corazón y en la mente y en la reflexión de cada uno de nosotros. Porque esas son las bases fundamentales para cada ser humano. Trabajar en el corazón, trabajar en su mente, porque el corazón, cuando salen las emociones, salen todas esas cosas que deben de salir hacia la mente, llega a la mente. ¿Qué es lo que hace la mente? Va a reflejar lo que usted es, la reflexión de cada uno de nosotros. Porque cuando el motor interior de nosotros, que es el corazón, sale la emoción, tiene que reflejarlo en la mente, y la mente ordena en el cuerpo, en las manos, en los pies, es hacer las cosas. Por eso dice, se va a manifestar lo hacer, como lo habíamos leído anteriormente, que dijo, el hacer y el crear.
O sea, porque se debe de manifestar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar a este punto? En que nosotros debemos de cuidar nuestro corazón y nuestra mente, porque eso va a reflejar nuestro carácter, va a reflejar nuestra acción, va a reflejar la capacidad y el conocimiento que usted tiene. Ahora vamos con el alma. El alma es el reflejo de nuestro corazón, sentimiento y creencias. Fíjense cómo Dios nos formó para que nosotros podamos reflexionar cuando tenemos vida. Porque mire, algo tan poderoso que nosotros podemos entender, y esto lo quiero plasmar en el Salmo 146, y casi muchas de las veces lo pasamos desapercibido. Vamos al Salmo 146. Déjeme encontrar. Capítulo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perece sus pensamientos. O sea, cuando yo encontré esto, dice yo, bueno, el alma, cuando nosotros morimos, dice que sale su aliento, pues sale la mente, ¿verdad? Cuando sale la mente y el alma, vuelve a la tierra. Nosotros tenemos que volver a la tierra. Este cuerpecito, quiera o no, se va a ir a la tierra, porque ahí vamos a regresar. Dice, y en ese momento, en ese mismo día, perece sus pensamientos. Ya usted no piensa nada, usted acabó su ciclo de vida aquí en esta tierra. Y mire cuánta ignorancia y cuánta idolatría cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y ve que las costumbres y las religiosidades hacen que no, que el alma está penando, que el alma esto, que hay que ponerle el 2 de noviembre su ofrenda, su molito, su cigarrito, su alcoholito y todo, porque va a venir. Y es mentira del diablo. Porque aquí claramente dice que en ese mismo día perecen sus pensamientos. No sabe ni dónde anda, no sabe ni dónde está, solamente sabe Dios dónde lo lleva. ¿Vieron cómo? Por eso es que vamos a estos estudios. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que cuando usted tiene vida, cuando usted tiene sus 5 sentidos, cuando funciona bien su corazón, cuando funciona bien su alma, cuando funciona bien su mente, usted es una persona importante para Dios. Amén. Aleluya. Porque el alma es el reflejo de nuestro corazón, sentimientos y creencias. Amén. O sea, por eso el enemigo nos envuelve en tantas creencias y tanto conocimiento vano. Y más con los que no quieren escuchar la palabra de Dios. A través del alma nos expresamos. A través del alma exponemos nuestra personalidad. Porque sin el alma no exponemos nada. Por ejemplo, vean a una persona que nació con deficiencias mentales. No expresa nada. Necesita ayuda, necesita que alguien lo esté cuidando, porque no tiene personalidad. Y es por eso que a través del alma nos expresamos nosotros y exponemos nuestra personalidad. Es importante que la mente y el corazón y el alma esté alineado y conectado, renovado en la palabra de Dios. Es importante. Por eso nosotros aquí damos el discipulado, los entrenamos, los hacemos buenos hijos de Dios. ¿Por qué?
Porque acuérdense, cuando nuestros pensamientos van a perecer, usted no va a ser nadie. Marcos 12:30. Mire, Marcos 12:30. Gloria sea a Dios. Y demos gracias a Dios por este conocimiento. Amén. Y que nunca Dios permita, ¿verdad?, desviarnos de la palabra de Dios. Marcos 12:30. Vamos a Marcos 12:30. Nos dice así: y amarás al Señor, que dice, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, si Dios nos está hablando para que cuidemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, que estén conectados a su ley, a su palabra, a sus promesas, Dios es la fuente verdadera de nuestro amor con Él. Él nos ama y Él nos ha amado primero. Amén. Y nos ha infundido su amor. Porque Él es el único que nos ha infundido su amor desde el nacimiento, desde que nos engendraron en el vientre de nuestra madre. Hay un amor íntimo con Dios dentro y cada uno de nosotros. Infundir significa llenar, impregnar, empaparnos de su amor de Dios. Eso es lo que hizo Dios en cada uno de nosotros. Por eso en veces muchas veces no entendemos por qué nos despreciamos unos a los otros. Si somos creados de un solo Padre, Amén. Somos creados de una misma esencia espiritual. Amén. Porque dice que infundió Dios en cada uno de nosotros y nos llenó de su esencia, nos impregnó, nos empapó en su gran amor. El amor de Dios en nosotros es el amor con el cual podemos amarle a Él. Jesús lo demostró su amor y su amor por nosotros. ¿En dónde? En la cruz, para ser nuestro Salvador. Amar al Señor con todo nuestro ser comienza desde nuestro corazón. Ahí es donde nosotros debemos llamar a nuestro Dios, porque es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestra mente, es el centro de nuestra alma, es el centro de nuestra voluntad, de nuestra conciencia y de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Cuando hemos hecho algo, esto surge de nuestro corazón. ¿De dónde surge todo? De nuestro corazón. Si nuestro corazón no nos influye a tener cosas buenas, vamos a tener cosas malas. Dios creó un corazón a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que lo amemos a Él y solo a Él. Porque desde el vientre de cada madre que se engendra un hijo, está lleno de amor. Pero tristemente nuestro corazón ama más la inmundicia que a Dios. Segundo de Corintios 3, vamos a leer del 13 al 18. Vamos a segunda de Corintios. Dice, segunda de Corintios 3, 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué estaban diciendo? Que a pesar que Moisés subía al monte de Sinaí, hablaba con Dios, le daba los mandamientos
y dice que era un brillo fuerte que nadie podía verlo, el pueblo de Israel. Pero miren lo que nos dice, y que dice que iba a ser abolido. ¿Por qué? Porque iba a venir Jesucristo. Iba a ponernos en cada uno de nosotros a cara descubierta de poder ver la palabra de Dios, de poder ver, de tener una buena relación con Dios, y no como el pueblo de Israel que tenía que esconderse para no poder ver el brillo de Dios. Mire lo que nos dice 14. Pero en el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ¿qué dice? Lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es lo que lo va a quitar? ¿Quién es lo que lo abolió? Jesucristo. ¿Y qué dice el 15? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria sea a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor si se lo van a dar. Conocimiento de Dios. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo a la cara, que dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la misma imagen, como el Espíritu del Señor. O sea, nosotros tenemos acceso. Nosotros ya no nos podemos, ¿verdad? Nosotros, gracias a Jesucristo, nos quitó el velo. Ese velo que se interponía, que nos separaba por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y es por eso que cuando el corazón se aparta del Señor y se fija en el corazón de los placeres del mundo, en el pecado tiene el velo puesto y no podemos acercarnos a Dios. Ahora entendemos que cuando nosotros a alguien le hablamos sobre el Evangelio, como que vemos que no hacen caso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por esto. Es por eso que cuando el corazón está apartado del Señor y se fija el corazón en los placeres del mundo y en el pecado, tiene velo puesto y no podemos acercarnos a Dios. Cuando volvemos el corazón a Dios, el velo es quitado y podemos ver a Dios, su belleza, sus actitudes, cuánto maravillas se refleja en nosotros, nos infunde lo que Él es. Por eso aquí en el versículo 18 a mí me gusta, porque dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, como dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como Él por el Espíritu de Dios. Santo tú eres, mi Rey. Conocer cómo es Dios es saber y entender cada uno de los puntos que Él nos dejó. Y esas son las Escrituras, esa es la Biblia. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, que estemos con Él en todo tiempo, hablando lo más profundo de nuestro corazón, desde lo interior, y pidiéndole a Dios que nos limpie nuestro corazón frente a Dios, diciéndole, limpia mi maldad, Señor, porque tú sabes que en mi sangre está mi maldad, tú sabes que en mi sangre está el pecado que he hecho, todo está en la sangre.
Y cuando nosotros mismos, no es a fuerza que alguien lo escuche, ay Señor, yo, fíjate mi maldad, fíjate. No, como dijo Jesús, en un cuarto, en un aposento, a puertas cerradas, que nadie escuche, y usted dobla sus rodillas y abre su boca y le dice, Señor, limpia mi maldad de mi sangre. Ya no quiero ser el mismo, quiero cambiar. Pero tiene usted que abrir su boca. Tiene usted que hacer el sacrificio vivo de decir las cosas a Dios. Porque Él solamente lo puede limpiar. Él solamente lo puede conducir a la palabra de Dios para que usted vaya a su misma palabra y sea lavado, sea enjuagado. Por eso dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Pero aquí hay algo tan importante. Primera de Pedro, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y con eso lo vamos a cerrar este mensaje, porque nos arroja mucha información y le demos gracias a Dios por la revelación que nos da. Amén. Mire lo que nos dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 5. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertas herejías destructoras, y aún negaran al Señor, los rescató, y trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, porque a causa del camino de la verdad serán blasfemados. Por varias harán mercaderías de vosotros y palabras fingidas sobre tales ya de largo tiempo. Y la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojando el infierno entregó entregó a prisiones de oscuridad para que se reservaran, ¿verdad?, el juicio. Es algo, yo leí mal, gloria sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Yo me fui a otro versículo, pero encuadra. Primera 2, del 1 al 5. ¿Qué dice? Desechando todo, pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desear como niños recientes nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado la dignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva deshecha de ciertamente los hombres, mas Dios escogido y preciosa. Vosotros también como piedras vivas ser edificadores, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda destrucción. Porque ese es lo que nos estorba, ese es lo que nos daña. Ahora, si nosotros nos vamos al Salmo 63 y vamos a ver cómo Dios le tenemos que clamar, lo tenemos que buscar. Miren lo que nos dice el Salmo
Y con esto lo terminamos. Salmo 63, 1, 3 y 11. Dios mío, tú eres de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, cantaré, te anhela. En tierra seca árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos como de meollo, y de grosura será saciado mi alma. Y con labios de júbilo te alabaré mi boca. Cuánto me acuerdes de ti en mi lecho, cuánto medité en ti en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijé. Esta mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscan mi alma caerán en los sitios en el bajo de la tierra. Dice, los destruirá a filo de espada y serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios y será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentiras serán cerradas. Palabra de Dios. Bendito Dios Padre Todopoderoso. Y como dice Isaías 26, 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que no dure el espíritu dentro de mí, madrugaré y buscaré, porque luego hay juicio tuyo en la tierra. En los moradores del mundo aprenden justicia. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Bendito Dios Padre Todopoderoso. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, y tú nos enseñas tu palabra. Tú nos enseñas esta palabra para que nosotros nos demos cuenta que todo sale del corazón, Señor Padre. Ese corazón que tú lo formaste en cada uno de nosotros, a donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo lo que en el alma y en la mente están. Señor, tú los creaste. Edifícanos, Señor, con tu palabra, y sánanos, Señor. Sánanos, mi Dios Padre, porque en tu palabra hay sanidad. En tu palabra, Señor Padre Santo, nos vas a hacer unos hijos buenos, unos hijos misericordiosos, unos hijos amorosos, para que todos, Señor Padre, seamos en tu presencia, haciendo tu voluntad en nosotros, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos dicen amén.